micrófono que lo sostengo con la mano. Voy a tratar de ser breve, pero no voy a hablar de otra cosa que no sea lo que Dios me reveló por su Espíritu. Porque nosotros tenemos la revelación de la palabra, pero también tenemos la revelación del Espíritu para entender bien la palabra. Dice, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, tampoco la profecía es de interpretación privada. Y esas cosas que hace Dios, una madrugada, porque hace mucho tiempo me he propuesto madrugar para orar, y entonces Dios me habló acerca del amor, que tenía que hablar, que enseñar al pueblo acerca del amor. Vulgarmente le preguntamos a alguien, ¿qué es el amor? Y dice, es un sentimiento. Es una forma muy rudimentaria de explicar lo que es el amor. Un poco más allá, podemos leer en la palabra la explicación, las características de los que tienen amor, que está en Corintios, Primera de Corintios. Dice que tiene amor, vive así, 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 así. No voy a meditar en eso porque ya han habido muchas predicaciones referentes a lo mismo. Sino yo quiero hoy enfatizar lo que el Espíritu de Dios me mostró acerca del amor. Y dice que el amor, el que tiene amor, el amor es dar sin esperar nada a cambio. Y la expresión máxima del amor, un texto que se repite reiteradamente en la Biblia, explicando que Dios es amor. Y tanto amó Dios que envió a su Hijo al mundo para que ofreciera su vida en la cruz para rescatarnos a nosotros de la condenación. Y todo eso lo hizo por amor. Algunos creen que hacen algo por su salvación. No han entendido todavía que todo lo ha hecho Dios por nosotros. Nosotros no podemos participar ni en una hebra por nuestra salvación. Todo lo ha hecho Dios. ¿Y por qué lo ha hecho? Por amor a la humanidad. Tan grande fue su amor que a su Hijo muy amado, Jesucristo, lo ofreció como sacrificio vivo y resucitó conforme Dios le había mostrado para nuestra justificación, para presentarnos delante de Dios como justos. Y esta predicación que llevé a cabo ayer en la iglesia de Juan Lacase está basada en Primera de Juan, un libro del apóstol Juan, uno de los últimos libros de la Biblia, y siempre hay algún aporte, porque cuando Dios me habla de algo y me lleva a cierto pasaje de la Escritura, yo sigo leyendo, releyendo y orando por eso mismo.
Y yo empecé leyendo este texto. Dice, nosotros hemos pasado de muerte a vida a través de Jesucristo. Los que hemos sido salvados, hemos sido trasladados del reino de tiniebla y de muerte al reino de su luz admirable, y tenemos ahora vida eterna, y estamos seguros porque Jesucristo mismo, que es el autor de la fe, nos ha dado la fe para que creyésemos en la suficiencia de Cristo en la cruz, de la obra que Cristo hizo en la cruz. Por fe es esta salvación, y Él lo ha hecho absolutamente todo. Por eso sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y por qué sabemos? Porque amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos sin importar lo que hayan hecho. En tantas oportunidades, cuando iban procurando una sanidad física ante Jesús, Jesús le decía, como le dijo a aquel paralítico que bajaron del techo, tus pecados te son perdonados, porque la principal necesidad del hombre es que reciba el perdón de los pecados. Y después le dijo, y para que vean que Dios me dio autoridad, como decía Daniel, para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate y anda. Y salió caminando y se llevó su cama. ¿Te das cuenta? Así son las cosas de Dios. No las merecemos. Pero también en este mismo verso bíblico dice, el que no ama está muerto. Puede tener religión, puede asistir a una reunión cotidiana todos los días, pero el que no ama a su hermano, a quien ve, como dice este pasaje de la Biblia, ¿cómo va a decir que ama a Dios al que no ve? Porque el amor a Dios lo demostramos amando a los hermanos. Es decir, tiene que haber una actitud de dar sin esperar nada a cambio. Porque eso hacen los mundanos. Prestan dinero esperando que se lo devuelvan con intereses. Pero el que tiene amor da sin esperar nada a cambio. Pero esta mañana me tocaba este verso cuando leía, el verso siguiente. Dice, todo el que odia a su hermano, ¿sabe lo que dice esta versión? Es un asesino. Todo el que odia a su hermano, y se hacen cantidad de cosas entre los religiosos que manifiestan el odio, porque a algunos les parece cosa de poca entidad cuando uno critica a un hermano, y aún hay personas que hasta calumnian, desacreditan a un hermano, desacreditan a un siervo de Dios con calumnias, con mentiras. Eso es una evidencia de que se comporta como un asesino. Y dice, y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Y saben que si odian no pueden tener vida eterna. Qué importante es el amor. Cada día lo veo como algo de mayor importancia. Amar a los hermanos. Y Dios me traía a la memoria, mientras estaba leyendo esto, una evangelista que conocimos personalmente, que estuvo hace varias décadas aquí en Colonia visitándonos, que fue esposa del pastor que levantó este movimiento de Cristo la Respuesta.
De tanto en tanto asiste a una iglesia que está en Quilmes. Quilmes es una localidad que está de Buenos Aires. Buenos Aires está ahí, un poquito más acá está Quilmes. Es una gran ciudad Quilmes. Y ahí, en un barrio de Quilmes, hay un anexo de esta iglesia, Cristo es la Respuesta. ¿Y sabe por quién está conformada esa iglesia? Siempre nos cuentan, yo no la conozco esa iglesia personalmente, conocí otra ahí, pero no de esta que le estoy hablando. Este evangelista nos contaba que la mayor parte de los que asisten a las reuniones que ahí tienen son expresidiarios. Casi todos los que se reúnen, porque ¿sabe qué? Algunos creen que la religión es para los buenos y la religión no es la religión concebida como Dios la da a conocer. Es para todos aquellos que son pecadores y que se arrepienten de su pecado. Por eso Juan el Bautista decía, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Se había acercado Jesucristo, que traía ese mensaje glorioso. Y entre esos que asisten ahí, no hace mucho, fin del año pasado, nos hacía el comentario de que incluso está asistiendo a ese lugar una persona que había sido asesino, ¿o no? Acá mi esposa asiente porque fue ella que escuchó este mensaje. Así que fíjese que Dios no hace diferencia, salva al charla barata si se arrepiente, y salva a un asesino del mismo modo, porque lo que es pecado para todos. Eso es propio de una religión que ha desvirtuado el verdadero evangelio y que dice que hay pecados chicos, pecados grandes, pecados veniales y yo qué sé cuántas cosas. No, pecado es pecado y nadie que tenga el más mínimo vestigio de pecado puede entrar en el reino de los cielos. Y por eso, que como ayer les leía de la palabra, que Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Eso dice la palabra de Dios. Él resucitó ¿con qué propósito? Para nuestra justificación. ¿Y dónde fue Jesucristo cuando resucitó? Fue hasta la diestra del Padre, donde está la diestra del Padre, para que cuando alguien tiene algún vestigio de pecado, dice, Él está como sumo sacerdote eterno. Dice, no, un momentito, mi sangre le ha lavado, le ha limpiado absolutamente de todo pecado. ¿Se da cuenta? Es maravilloso entender este evangelio bien explicado. Bueno, hago lo que puedo por explicarlo. Pero escucho tantas charlas baratas que no han entendido nada. Yo me quedo realmente sorprendido. Me acuerdo que un político, no voy a leer todo esto que leí ayer porque voy a ser breve. Un político nos dijo, ¿sabe que estaré eternamente agradecido porque cuando yo tuve cierta necesidad me prestó dinero? Y me quedo sorprendido que algunos que se dicen hermanos, y lo peor, algunos que se creen pastores, no han sido agradecidos cuando de las ofrendas de los hermanos, no de papelitos de 20 pesos, de muchos miles de pesos que pusieron para que pudiera venir a servir a Dios, le dieron donde vivir
y no fueron capaces por gratitud de decir, tome la llave, muchas gracias por lo que han hecho por mí. ¿Se da cuenta, hermano, cómo es el mundo? ¿Puedo entender eso? Tengo que decir las verdades tal cual nos enseña la palabra, porque indudablemente todavía no digo que son niños en Cristo. Si son de Cristo son bebés apenas. No han entendido ni siquiera lo elemental de la palabra, que por gracia y pura gracia somos salvos. Y si él o ella es salva por la misma gracia que fui salvado yo. No porque yo haya sido bueno o porque él o ella haya sido buena, por pura gracia, nada más. Por gracia soy salvo. Y sabe que Dios me hablaba esta mañana, porque tengo esa gracia de poder escuchar a Dios. A veces dice, por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Y sabe que el Espíritu de Dios, a veces estamos tentados a decir, lo que hicimos nosotros, dejamos la ciudad donde veníamos, que nos cambiamos a otra por llevar el Evangelio, pasamos hasta hambre por anunciar esta palabra y gloriarnos de lo que hicimos en otro tiempo. Dice, un momentito, dice el Espíritu, no te gloríes ni de eso tampoco, porque así como delante de mí te veo justificado, absuelto de toda culpa por la sangre de Jesús, tus obras tampoco valen nada delante de mí. Y eso me lleva a entender la soberana actitud de Cristo, que nos salvó pura y exclusivamente por gracia, sin tener en cuenta para nada nuestras obras. Voy a ser cortito, prometí que iba a ser corto, pero termino aquí. Que Dios le dé el entendimiento. Podría seguir hablando y diciendo muchas cosas más en torno a esto, porque alumbrado por el Espíritu puedo decir esto. Por esta gracia que Dios me da, Dios sabe que no miento. Pero nos acostumbramos a una charla barata, a una predicación barata. Y están así con el dedo apuntando. No han entendido todavía que cada uno de los salvos ha sido salvo pura y exclusivamente por la gracia de Dios. No estoy enojado, no estoy enojado. Estoy hablando claramente estas cosas. Esta predicación que quizás no es muy común, pero es verdadera. Tenga la certeza, ore si quiere a Dios y pídale, ¿es verdadera esta predicación del pastor o no? Ore a Dios. Cuando alguien discrepa conmigo, yo le diría, ore para que Dios le muestre la verdad. Terminamos con una alabanza, oración o como Dios le guíe.